Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de Dimensión 3. Pues si llegaste a este video es porque probablemente te haya parecido un video relacionado con render en Blender, es decir, cómo renderizar en Blender. Y pues si tú llegaste a este video y no has visto la serie de tutoriales que hicimos para llegar a realizar esta rosca, ya que hemos estado trabajando en una serie de tutoriales donde vimos modelado, donde vimos un poco de esculpido, algo de texturizado y otras herramientas muy útiles en Blender para conformar esta rosca. Y bien, si no has participado en estos videos, si no los has visto, pues te invito a que empieces desde cero, o si ves algún video que te sirva por intermedio, por ejemplo algo de texturizado, pues te invito a ver alguno de los videos que corresponden a esta secuencia de tutoriales en donde creamos esta rosca. Y si no, pues te invito a ver este video. Primero que nada quiero comenzar pues introduciendo este tutorial de renderizado en Blender, comentándoles que si ustedes cuentan ya con una tarjeta gráfica integrada a su computadora, es más fácil que los renders salgan pues mucho más rápidos, ¿no? Obviamente cada uno de nosotros debemos de checar esa configuración, y para esto nos vamos a ir aquí a la esquina superior izquierda donde dice Edit, a Preferences, y vamos a encontrar con Cycle Render Devices como dispositivos de renderizado que tenemos en nuestra computadora. En este caso mi tarjeta gráfica no es la mejor para nada, es muy básica, es una Nvidia GeForce GTX 1050, y ustedes pues ya podrán corroborar qué es lo que tienen aquí, ¿no? En este caso no voy a abordar mucho el tema. Aquí es cuando no tienen ninguna tarjeta gráfica, obviamente no le vamos a poner ahí. CUDA, Optics, cuál de las dos escoger. Basándome en foros y en algunos comentarios de internet, he llegado a la conclusión de que CUDA sirve. No hay mucha diferencia, pero para los que tenemos una tarjeta gráfica GTX de Nvidia, nos sirve CUDA. Y si tú tuvieras una tarjeta Nvidia RTX, escogerías Optics. ¿Por qué? Creo que es más optimizada este sistema de renderizado con Optics para los que tienen RTX, así que bueno, esa es mi recomendación. Aquí HIP pues es para los que tienen AMD, parece ser. La verdad es que no he tocado mucho el tema en estas partes, no voy a tocar mucho el tema, pero por lo pronto pues nosotros vamos a escoger CUDA Optics, la que sea. Yo recomiendo Optics, como les digo, pero pues yo voy a escoger CUDA porque tengo una GTX, ¿no? Entonces la voy a cerrar. Y bien, en este momento nosotros podemos sacar un render así bien rápido con el comando F12. Y pueden observar ahí cómo pues ya nos sacó un render, ¿no? Un render que definitivamente no es el mejor render, ni el definitivo, ni el último, ¿no? Esto lo hice solamente para decirles que con F12 pues pueden sacar su render. Es como un atajo de teclado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle las configuraciones a ese render. Aquí la cámara es lo que determina la posición en donde el render está actualmente. La cámara define todo. La cámara, ¿dónde está? La cámara la tenemos por default en esta parte, que si yo me puedo ir a la cámara con la tecla 0 del numpad o del teclado, y me salgo también con 0. Ok, la cámara define la visión de nuestro render. Entonces, si yo estoy aquí en la cámara, si yo le doy clic, voy a ver las configuraciones de mi cámara actualmente. Tenemos, por ejemplo, vamos a irnos a 0, y yo tengo un ¿cómo podría decirle? Un tipo de foco o algo así,
tipo perspectiva. Si yo le pongo ortográfico, se va a ver como un estilo como todo alineado. Aquí no se nota mucho, pero todo se va a alinear, las verticales, o sea, todo lo que es vertical se va a alinear así, y todo va a quedar como si fuera 90 grados, todo así, 90 o 45 grados. Entonces el tipo ortográfico se va a ver pues más como perpendicular a este margen, ¿no? Y a este margen, ¿no? Entonces casi siempre lo vamos a manejar como perspectiva, ya dependiendo de nuestro render, o panorámico, pero no, ese casi no lo usamos. Y el focal length, aquí abajo, lo podemos cambiar para aumentar o disminuir nuestro zoom, básicamente. Ok, aquí lo voy a dejar en 50. Igual aquí pues no es la mejor manera lo que estoy haciendo aquí, simplemente es para mostrarles que se puede hacer, pero lo mejor es mover nuestra cámara pues más cerca del objeto. Para esto pues hay muchas maneras. Podemos simplemente, por ejemplo, irnos a la vista top y con G y Y moverla hacia acá, y luego con G y X moverla hacia acá, por ejemplo, ¿no? Tal vez aquí con G y Z la muevo hacia abajo, y ahí más o menos la posición, ¿no? Es una forma. Pero le voy a dar control Z y les voy a decir cómo podemos mover esa cámara de manera más rápida y de tal manera que nosotros tengamos más control sobre ella. Aquí, por ejemplo, si nos vamos al 0, pues cuando movemos la cámara o el cursor, no podemos controlarla. Entonces, de esta manera desplegamos el menú con N. De hecho, aquí ya lo tengo abierto. Nos va a aparecer Item. Pero si yo le voy a dar aquí en View, y aquí donde dice Camera to View, lo activo y me voy con 0 a la cámara, van a observar cómo puedo controlar ya la cámara en donde quiero, como si estuviéramos navegando normalmente, ¿no? Entonces yo la puedo posicionar por acá, por ejemplo. Y una vez que ya hayamos pues configurado nuestra visión que tendrá la cámara, pues ya lo desactivamos. Bien, en este momento ya configuramos nuestra cámara. Si volvemos a aplastar F12 para sacar nuestro render, aquí notarán que ya tiene un aspecto pues mucho más cerca, ¿no? Ahora vamos a entrar a otro visualizador de la escena que no hemos visto, que es otro viewport que es viewport shading, pero en vez de solamente previsualizar los materiales, vamos a tener un previsualizador del render, que es este de aquí. Lo activamos y como vemos vamos a ir viendo en tiempo real nuestro render. Ahora, yéndonos aquí a este icono donde dice Render Properties, las propiedades del render, nos vamos a encontrar con una serie de configuraciones, las cuales vamos a ver en este momento. Primero que nada, explicarles que hay dos motores de renderizado en Blender. Uno de ellos es Cycles y el otro es Eevee. ¿Cuál es la diferencia de ambos? La verdad es que ustedes tal vez en este momento no noten demasiadas diferencias, pero por ejemplo en Cycles las sombras las hace mucho más. Si yo por ejemplo aquí creo un plano, lo de esta manera, solo para que noten las sombras, van a observar cómo si yo activo Cycles
se van a ver de una manera más realista. El render trata y ya está configurado por defecto que me va a hacer un render más realista. Cycles siempre trata de darnos un resultado mucho más pues sí, realista en ese sentido. Y podemos renderizarlo con el CPU o con el GPU o tarjeta gráfica. ¿Cuáles son las diferencias de las dos? Pues la GPU siempre va a ser más rápido de renderizar. Muchas veces cuando tenemos una CPU, porque el CPU almacena la memoria del render en la memoria RAM, y tenemos una muy buena memoria RAM, pues puede ser bastante útil. Pero si nosotros casi siempre cuando tenemos una tarjeta gráfica, pues hay que renderizarlo con la tarjeta gráfica que ya tenemos, para evitar pues cualquier problema con el CPU, porque sabemos que el CPU es parte del núcleo de la computadora, es el centro de la computadora, es el corazón de la computadora. Entonces no queremos que se dañe, no queremos tener que reemplazar toda nuestra computadora en dado caso que se caliente en exceso, ¿no? Entonces yo siempre uso la GPU. Y bueno, las diferencias entre Eevee y Cycles. Eevee se refiere a un motor de renderizado un poco más como no tan real, un poco más caricaturesco, por decirlo así. De alguna manera, no es un motor de render que se use demasiado en ambientes donde queramos que se vea realista, sino que más como para algo donde se use algo no tan real, vaya, básicamente. Entonces, yo aquí en Cycles tengo una configuración. En este caso, si nos vamos aquí a Sampling, vamos a ver ciertos parámetros en el viewport. El viewport siempre va a ser lo que tengamos a la vista, y el render es lo que ya una vez que aplastamos F12 nos lo va a renderizar. En este caso, el noise threshold, ¿qué se refiere con esto? Es como el ruido que va a tener nuestro render, como estos pues pequeñas fracciones donde nosotros decimos se está viendo como un poco de ruido aquí. Al final es una cuestión que tienen las muestras o los fotogramas de nuestro render. Entonces aquí está en 1024, por ejemplo, y en el render nos va a sacar a 4096. ¿Qué quiere decir esto? Que el viewport está en HD y cuando ya sacamos nuestro render lo va a sacar a 4K. Aquí yo les recomiendo siempre que en el viewport le pongan aquí 100, por ejemplo, para verlo mucho más rápido, mucho más detallado, en un tiempo menor, y activen denoise. Denoise siempre nos va a suavizar todo lo que tengamos en la escena y nos va a sacar un resultado más rápido para la previsualización. Si yo desactivo el denoise, van a notar como al principio empezó a generar como ese ruido que les digo, ¿no? Como ese esto, mira, aquí hay ruido, ¿no? Entonces ese ruido con denoise trata de evitarlo, trata de suavizarlo básicamente. Y si aquí le muevo 0.1, le pongo 0.05, obviamente va a tardar más, ¿no? Aquí también 0.05. Entonces yo no quiero entrar mucho a esto. Ustedes prueben, intenten qué tanto tiempo es lo que tardan en renderizar. Yo comúnmente, por mi tipo de tarjeta gráfica, no le doy mucho una gran cantidad de samples o de muestras aquí. Por ejemplo, yo aquí en el render casi siempre le doy, de hecho le doy hasta 800, por ejemplo, y aquí le dejo en 400.
y me saca buenos resultados. O sea, al final ya depende de lo que estés haciendo, lo que te pidan, lo que tal vez si tienes un cliente muy exigente, pues sí te pida que tenga una muy buena resolución, entonces lo aumentes, ¿no? Ya dependiendo. Entonces básicamente es esto, para no tocar mucho otros temas, porque es bastante extenso. Aquí en Color Management ustedes pueden cambiar aquí, por ejemplo, en Look, pueden cambiarle el nivel de contraste de esta escena en medio o medio alto, para que se vea más como, bueno, un mayor contraste, vaya. Yo casi siempre manejo el medium height, casi siempre, ya depende de la escena y de la iluminación que tengamos, ¿no? Y bien, aquí vimos rápidamente una configuración de Cycles. Si yo me voy a Eevee, que es el otro motor de renderizado, podemos también tener una configuración no por default como lo tiene Eevee, o como lo tiene Cycles, perdón, en donde lo hace más realista, sino que aquí en Eevee ya es una cuestión donde tenemos que activar ciertos parámetros para que nosotros volvamos ese render más realista. Entonces aquí no voy a entrar mucho a este tema tampoco. Eevee te saca renders mucho más rápidos. Básicamente Eevee puede ser un gran factor de un motor de renderizado para cuando queremos sacar algo más rápido y previsualizarlo más rápido, ¿no? Y en este caso pues pueden observar las diferencias de Eevee con Cycles, que Eevee no detecta tanto las sombras como lo hace Cycles. Si pueden observar, Cycles siempre va a ser más realista. Entonces aquí, por ejemplo, voy a ocultar este objeto con H, y aquí el fondo lo puedo cambiar. Cambiarle un color así como naranja para sacar nuestro primer render. Y aquí, por ejemplo, ahí dejé la configuración en... Bueno, se me olvidaba, algo que tenemos que también tomar en cuenta es el formato en el cual dejamos nuestro render, el formato de tamaño. Y aquí donde dice Output Properties o propiedades de salida, vamos a ver que ahorita tiene una configuración de 1920 x 1080 que corresponde a una calidad Full HD. Aquí nosotros básicamente, si nosotros queremos una publicación, por ejemplo, en horizontal, esa es la resolución que requieren, o pueden investigar cuál es la de 2K o 4K. Yo, por ejemplo, cuando saco o quiero sacar algo, básicamente, por ejemplo, para Instagram, siempre se usa 1080 x 1080, que sería un formato cuadrado, o bien invertir esto para hacer un formato vertical, ya sea para TikTok o para Reels, ¿no? Entonces aquí pueden cambiar el formato, ¿no? La resolución en cuanto a la posición de la cámara, a la rotación de la cámara. Bien, aquí yo le voy a de nuevo cambiar a 1920 x 1080 y voy a sacar mi render con F12. Aquí se está haciendo el render y olvidé desactivar este elemento que lo oculté, pero no lo oculté en el render, así que voy a pausar el render aquí con X. Y la icoesfera que había creado la voy a ocultar también en el render con este botón, donde dice deshabilitar en el render también. Y nuevamente vuelvo a hacer el render con F12. O aquí también podemos irnos a render y render image.
Ok, una vez que tenemos ya nuestro render, solamente lo grabamos en Image, Save As, y aquí nos da a escoger el formato que los queremos grabar, como PNG o JPG. Recuerden que PNG siempre va a pesar un poco más, yo siempre lo guardo en JPG y ya lo guardamos. Y bueno, este fue el video de renderizado. Vamos a tocar otros temas más adelante que están en la misma sección de tutoriales de renderizado, donde vamos a ver la iluminación y la composición o el compositing, que va a ser algo bastante interesante, que ustedes pueden darle otras configuraciones también ya una vez sacado el render. Así que, y sin más, me despido. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse al canal, comenten si les gustó este video o si tienen alguna duda. Y por aquí arriba va a estar apareciendo el siguiente video. Me despido, que estén muy bien, hasta luego.